Hola a todos, seguimos con las sesiones virtuales del servicio y para mi primera sesión del año voy a hablar sobre las enteritis y colitis infecciosa. Las enteritis y colitis infecciosas se pueden definir como la inflamación de intestino delgado o colon por microorganismos patógenos que pueden ser virus, bacterias o parásitos. Como sabemos, la clínica fundamental de esta patología es el síndrome diarreico, que es una de las principales causas de muerte en todo el mundo y es especialmente grave en niños menores de 5 años, sobre todo en aquellos países que están en desarrollo. Hay que decir que la mayoría de los casos de diarrea aguda en los adultos son de causa infecciosa y se suelen resolver sin tratamiento o únicamente con tratamiento sintomático, ya que muchas de ellas suelen ser autolimitadas. La diarrea se puede definir como la presencia de tres deposiciones o más durante un día y que son de consistencia blanda o líquida. Esto implica un mayor contenido de agua en las heces, ya sea por una absorción de agua que está alterada o una secreción por parte del intestino mayor de lo habitual. Según la duración de los síntomas, nos encontraremos diarrea aguda, en la que suele ser menor de 15 días de evolución, diarrea persistente entre 14 y 30 días o la diarrea crónica, que es más de 30 días. La diarrea invasiva, también conocida como disentería, se puede definir como una diarrea con sangre o moco visible en las heces. También se asocia a fiebre y un dolor abdominal intenso. La diarrea inflamatoria se caracteriza por unas deposiciones muy frecuentes que son de poco volumen, con sangre, moco, tenesmo, también se puede asociar a fiebre y dolor abdominal. Y también, sobre todo, se caracteriza por la presencia de leucocitos en las heces. La diarrea no inflamatoria son aquellas deposiciones líquidas muy abundantes, que suelen ser más de 1 litro durante un día, en la que no existe sangre ni moco y tampoco se suele asociar a fiebre, pero sí suelen ir acompañadas de un dolor tipo cólico. La mayoría de los casos de enteritis y colitis infecciosa son autolimitados, como ya hemos comentado. Entre las principales causas se incluyen virus, bacterias y algunos protozoos como los que se pueden ver en la diapositiva. Y en conjunto la mayoría de los casos son de causa viral, ya que incluso se ha visto en algunos estudios que los cultivos de heces tan solo son positivos del 1,5 al 5,6% de los casos. Entre las personas que se presentan con diarrea grave, la mayoría de las veces son por causa bacteriana. Y también es útil clasificar según la porción del intestino que se afecte, ¿no? El intestino delgado, como sabemos, funciona como órgano secretor de líquidos y enzimas y tiene una función de absorción de los nutrientes. La alteración de estos dos procesos puede llegar a producir una diarrea acuosa de gran volumen que se asocia clínicamente con retortijones, distensión abdominal, gases y también pérdida de peso. La fiebre rara vez se presenta y las heces no suelen contener ni sangre, ni moco, ni leucocitos. La causa más frecuente de diarrea no inflamatoria en el intestino delgado son los virus entéricos y especialmente el norovirus. El colon, la función principal que tiene es la de absorber el agua de las heces. Por tanto, las diarreas de intestino grueso eh, son frecuentes, son regulares, de menor volumen y muchas veces son dolorosas. La fiebre y las heces con sangre son muy comunes, por lo que suele haber diarrea inflamatoria y la causa más frecuente de colitis suelen ser las bacterias. En esta tabla se puede observar las diferentes causas según patógeno y según la localización de enteritis o colitis. Podemos ver cómo hay diferentes bacterias, virus y también protozoos que pueden afectar tanto a intestino delgado como a intestino grueso. Las causas más comunes en general pueden variar de una región a otra,
ya sea por una zona rural, urbana, también según las comorbilidades del paciente, como puede ser el VIH u otras enfermedades. Sin embargo, la mayoría de los casos de diarrea infecciosa son causados por virus y en particular el norovirus. Y entre las causas bacterianas, eh, Salmonella notifoidea y el Campylobacter son las más comunes. Y ya entrando más en detalle de las principales causas, empezamos por la diarrea no inflamatoria. El norovirus, que también es conocido como el virus Norwalk, es una causa bastante común de diarrea acuosa. Se ha visto que más de un tercio de los brotes de enteritis se asocian con este virus. Parece tener una dosis infectiva muy baja, ya que alrededor de 10 partículas pues, pueden bastar para poder infectar a una persona, por lo que suele ser bastante transmisible. Por ejemplo, a partir del vómito y las heces de una persona infectada. También se ha visto que te puede infectar a través de alimentos preparados que estén contaminados y por gotas de persona a persona. Los norovirus son responsables de muchos brotes de diarrea y vómitos en las familias y los síntomas eh, generalmente suelen empezar de 24 a 48 horas después de la exposición y suelen durar 2 o 3 días. La recuperación suele ser rápida, pero no genera inmunidad y normalmente no se suele demostrar el virus mediante ninguna prueba diagnóstica, pero si fuese necesario por razones de salud pública, por ejemplo, el diagnóstico podría ser por la detección de antígenos con la técnica ELISA o mediante la PCR con transcriptasa inversa. Otros virus entéricos que pueden afectar al intestino pues son el rotavirus, el adenovirus, especialmente los serotipos 40 y 41, el astrovirus y el sapovirus. Estos causan infecciones sobre todo en niños, mientras que en los adultos las enteritis que suelen ocasionar sobre todo son en pacientes más inmunodeprimidos. El Clostridium difficile, como sabemos, es una de las causas de infección hospitalaria más frecuentes. Entre los factores de riesgo se incluye el uso reciente de antibióticos, una edad de más de 65 años y una hospitalización reciente. Aunque el Clostridium ocasiona frecuentemente diarrea no inflamatoria, también se ha visto que puede asociarse a la diarrea inflamatoria. Generalmente los antibióticos implicados con mayor frecuencia pues, son las quinolonas, la clindamicina, algunas cefalosporinas y las penicilinas. La clínica depende del grado de afectación y puede ir desde una diarrea acuosa con febrícula, distensión abdominal, y en los casos menos graves, hasta una diarrea ya más persistente que puede generar hipovolemia, acidosis láctica, hipoalbuminemia, hipotensión o incluso shock en los casos de mayor gravedad. Como sabemos, es la causa de la conocida colitis pseudomembranosa y para el diagnóstico se puede establecer mediante varias pruebas como la demostración de las toxinas A y B, la detención de la enzima glutamato deshidrogenasa o la demostración de los genes implicados para dichas toxinas. En el tratamiento de la infección por Clostridium, el primer paso sería quitar el antibiótico que está causando dicha infección y también es fundamental aplicar prácticas de control de infecciones como puede ser la higiene de manos. Esta higiene de manos es más eficaz con agua y jabón que con soluciones hidroalcohólicas, ya que se ha visto que con el jabón se pueden eliminar las esporas del Clostridium. Como tratamiento antibiótico depende de si la infección es o no grave, pero generalmente se recomienda la vancomicina vía oral como primera opción. Otros fármacos como el metronidazol y la fidasomicina también son efectivos y también incluso el trasplante de heces se ha visto eficaz en el caso de infecciones recurrentes.
El Clostridium perfringens es una causa importante de diarrea no inflamatoria en los países de nuestro entorno, que es transmitida por los alimentos y mediada por enterotoxinas. Los brotes se asocian comúnmente con el consumo de carnes rojas, de aves o incluso de salsa. Se cree que es la segunda causa más común de infección bacteriana, justo por detrás de la Salmonella notoifoidea. Al llegar al intestino delgado, este patógeno que produce una enterotoxina la libera y es la que ocasiona la clínica de diarrea acuosa, dolor abdominal, aunque generalmente los síntomas suelen ser leves. El periodo de incubación puede variar de 6 a 24 horas y la infección se confirma con el cultivo de heces. En el tratamiento no suele ser habitual el uso de antibióticos, ya que podría bastar con una hidratación abundante, como en todas las diarreas, porque la infección por esta bacteria suele ser autolimitada. La E. coli enterotoxigénica es una causa muy común de diarrea en países en desarrollo y también es la causa principal más frecuente de la diarrea del viajero. Se transmite a través de la contaminación de alimentos o agua de una persona infectada. Tiene un periodo de incubación de 1 a 3 días y generalmente produce una infección autolimitada que se resuelve a los pocos días. Si se sospecha clínicamente una infección por esta E. coli, se debería avisar al laboratorio para que realizase una prueba diagnóstica más específica que, que suele ser la identificación de algunos de los genes para las toxinas que produce. La Giardia lamblia, que también es conocida como Giardia duodenalis o intestinalis, es una de las causas más comunes parasitarias de enteritis. Se ha asociado a diarrea transmitida por el agua y los alimentos y es un patógeno bastante común en los brotes de alguna guardería. Tiene un periodo de incubación de 7 a 14 días después de la exposición y además de la diarrea puede tener una clínica de dolor abdominal, hinchazón, heces malolientes. Eh, la yardiasis se puede diagnosticar demostrando el parásito a microscopio o bien el antígeno en la heces, y para el tratamiento existen varios fármacos como son el tinidazol, el metronidazol o la paramomicina. El Cryptosporidium parvum es otra de las causas importantes a nivel mundial. Suele ser endémico en el ganado. La transmisión es fecal-oral y puede ocurrir a través de un animal o de una persona, aunque también se ha visto que puede haber transmisión de persona a persona. En los pacientes inmunodeprimidos puede tener un curso más crónico, como se ha visto que la diarrea crónica en los pacientes con VIH avanzado. El diagnóstico de criptosporidiosis generalmente se realiza bajo microscopio, demostrando quistes en la heces, pero también se puede utilizar en la PCR o técnicas como la ELISA. En el tratamiento, los pacientes que son inmunológicamente sanos suelen tener una recuperación espontánea al ser un poco autolimitado y no suelen necesitar ningún fármaco. Sin embargo, para los pacientes más inmunodeprimidos se puede dar la nitazoxanida, que puede ayudar a la erradicación del parásito. Aquellos pacientes con VIH avanzado y que también tengan Cryptosporidium, el inicio de la terapia antirretroviral suele basar y es el pilar en el tratamiento, pero aquellos con VIH y síntomas persistentes también se puede asociar la nitazoxanida. El cólera es una causa muy importante en los países en desarrollo. Para el diagnóstico se puede confirmar mediante cultivos de heces en medios específicos, aunque también existen pruebas rápidas como tiras reactivas de heces o el microscopio de campo oscuro. Para el tratamiento, la reposición del volumen es lo principal
y los antibióticos están indicados en el cólera grave, ya que pueden acortar la duración de los síntomas y también reducir el volumen de las heces. Entre los antibióticos que se podrían dar se incluyen macrólidos, quinolona y tetraciclina. Para la prevención del cólera, lo más importante sería un suministro de agua potable y un saneamiento, y además también existen vacunas orales contra el cólera que han demostrado gran eficacia. Y luego ya otros patógenos, como se pueden ver en la diapositiva, la listeria, que es una causa poco común de enteritis, aunque puede llegar a ser bastante grave, sobre todo en ancianos o pacientes inmunodeprimidos, también en mujeres embarazadas. La infección suele venir del consumo de alimentos contaminados, como ya vimos en el verano del 2019, con productos de carnes procesadas, patés, lácteos o incluso pescado. El Bacteroides fragilis, también la Cyclospora cayetanensis. Luego otras bacterias como las aeromonas o las plesiomonas, que se suelen encontrar en ambientes acuáticos, y están, sobre todo, aeromonas se asocia después del contacto con agua dulce, y mientras que la plesiomona se asocia con la ingesta de mariscos crudos. También existen otros parásitos como la cistoisospora o los microsporidios, que pueden causar enteritis crónica también en pacientes muy inmunodeprimidos como los VIH. Y por último, las tenias intestinales pueden causar enteritis, además de otros muchos síntomas. Y entre las tenias más frecuentes pues se encuentra la tenia saginata, que suele venir del consumo de ternera, tenia solium, del consumo de carne de cerdo, y el Dibilobotrium latum, del pescado poco fresco. Pasando a la diarrea inflamatoria, como hemos dicho, se caracteriza por fiebre, dolor abdominal más intenso y la presencia de sangre o moco en las heces. También se caracteriza porque puede haber leucocitos en las deposiciones. Las bacterias son los patógenos más comunes, y en los países de nuestro entorno destacan sobre todo la salmonela y el campylobacter. La infección por Salmonella notifoidea se asocia con la ingesta de carne, huevos, lácteos, además de otros productos. Los síntomas generalmente aparecen entre el primer y tercer día después de la infección. Puede dar fiebre, diarrea, que no suele ser muy sanguinolenta, además de náuseas y vómitos. Y el diagnóstico, como el resto de las bacterias de esta diapositiva, pues se realiza mediante el cultivo de las heces. La infección por Campylobacter generalmente se adquiere por el consumo de pollo contaminado. Campylobacter jejuni es el responsable en la gran mayoría de los casos, aunque existen también otras especies como puede ser Campylobacter coli. Suele afectar más al colon, pero también puede dar una enteritis con diarrea no inflamatoria. La clínica comienza de 2 a 5 días después de la exposición, y también se ha relacionado con la artritis reactiva o enfermedad de Reiter, y también con el Guillain-Barré. La Shigella es la causa clásica de disentería bacteriana, que produce diarrea con fiebre, moco, dolor abdominal muy intenso. Solo coloniza humanos, por lo que la transmisión se produce de persona a persona, y también por el consumo de alimentos o agua que estén contaminados con heces. Y la Yersinia, que no es especialmente común, pero con mayor frecuencia se da en países de nuestro entorno. Hay varias especies, pero entre las más frecuentes se encuentra la Yersinia enterocolítica, que es más común en América, mientras que la infección por Yersinia pseudotuberculosis se suele encontrar más en Europa. Estas infecciones están asociadas con el consumo de carne de cerdo poco hecha o agua también contaminada, y los síntomas generalmente ocurren de un día o incluso 2 semanas después de la infección.
Y además de la diarrea, algunos pacientes también pueden llegar a tener una amigdalitis que podría ser lo característico de la infección por Yersinia. La E. coli enteromorrágica, que también se puede conocer como productora de la toxina Shiga, es una causa muy importante de colitis infecciosa. Em, Esta infección por la E. coli enteromorrágica puede llegar a complicarse con el síndrome hemolítico urémico. El serotipo O157H7 es la causa más frecuente, aunque también existen otros muchos. Esta E. coli se asocia con la ingesta de carne picada que está poco hecha, pero también con el consumo de agua contaminada. El inicio de los síntomas suele ser de 3 a 4 días después de la infección, con una diarrea sanguinolenta y dolor abdominal. Y para el diagnóstico hay un cultivo específico como es el agar sorbitol McConkey, o bien mediante la técnica ELISA que puede detectar la toxina en la heces. El diagnóstico de esta bacteria es especialmente importante para diferenciarlo de otros tipos de E. coli, ya que en este caso el tratamiento antibiótico no estaría indicado debido al riesgo de síndrome hemolítico. Otros patógenos implicados en la diarrea inflamatoria, pues estaría la entamoeba histolítica, que es una ameba que afecta a todo el mundo, pero en nuestro entorno se observa principalmente en inmigrantes o personas que han estado recientemente en países endémicos. Eh, También tienen más riesgo los pacientes de residencia y los hombres que tienen relaciones con otros hombres. Suele tener un inicio clínico más subagudo de unas 3 semanas después de la infección y los síntomas más frecuentes que pueden ir desde una diarrea leve hasta una disentería grave que puede producir dolor abdominal, diarrea y heces con sangre. A diferencia de la disentería bacteriana, la disentería por Shigella, no se observan leucocitos en las heces, ya que estos leucocitos son fagocitados por el mismo parásito. Para el diagnóstico se realiza mediante pruebas serológicas o bien de antígenos y también demostrando el parásito bajo microscopio. Y para el tratamiento existen varios fármacos como la paromomicina, que se suele asociar con el metronidazol. También existen vibrios no cólera, como el vibrio parahemolyticus, que causa diarrea, eh, sobre todo tras el consumo de marisco. Y luego otros virus, como el citomegalovirus y el herpes simple, que pueden causar colitis, especialmente en pacientes inmunodeprimidos o con enfermedad inflamatoria intestinal. El diagnóstico de estos virus se realiza mediante colonoscopia y biopsia. Y especialmente el citomegalovirus se presenta como úlceras de gran tamaño que pueden llegar a complicarse y produciendo incluso una perforación intestinal. Entrando un poco en el manejo de la enteritis y colitis infecciosa, tenemos que decir que la mayoría de ellas se resuelven solas y no requieren atención médica, ya que los síntomas suelen ser leves y generalmente autolimitados. Para aquellos que sí requieren atención médica es fundamental medir las pérdidas de líquidos por las heces. Por ejemplo, sería importante observar la orina, que sea a ver si es escasa o de un color amarillo oscuro por estar más concentrada. Habría que ver la hidratación del paciente, si tiene o no hipotensión. También es importante determinar la duración de los síntomas, la frecuencia y las características de las heces, el historial de alimentos, la residencia habitual, la ocupación del paciente, los viajes recientes, las mascotas, etcétera. Todo esto nos puede ayudar a tener un poco más de información sobre la posible causa infecciosa. Hay que tener en cuenta que no a todos los pacientes es necesario sacar un coprocultivo, pero entre los que sí lo necesitan, pues se pueden encontrar aquella enteritis o colitis grave, ya sea por una diarrea abundante,
porque tengan signos de hipovolemia, porque haya más de 6 deposiciones durante un día, porque tengan un dolor abdominal intenso que no responda al tratamiento analgésico. Eh, Aquellos pacientes que tengan una diarrea inflamatoria, pacientes de alto riesgo por una edad de más de 70 años, cardiópatas, inmunodeprimidos, con enfermedad inflamatoria intestinal, mujeres embarazadas, aquellos pacientes cuyos síntomas duren más de una semana y aquellos que puedan ser un problema de salud pública. Por ejemplo, pues en manipuladores de alimentos, en personal sanitario o incluso personal de residencia o guardería. También se pueden hacer otras pruebas de diagnóstico dependiendo de cómo se presente la infección. Por ejemplo, cuando hay una diarrea con mucha sangre, eh, se justifica la prueba de la toxina SIGA para poder identificar la E. coli enterohemorrágica. Las pruebas para Clostridium difficile, por ejemplo, deben realizarse en casos de uso reciente de antibióticos, como antes hemos comentado. Las pruebas de detención de parásitos no están justificadas en la mayoría de los pacientes, pero sí podría ser útil en pacientes con una diarrea persistente, en hombres que tienen sexo con otros hombres, en pacientes inmunodeprimidos o cuando exista una disentería en la que no haya leucocitos en las heces, que esto nos puede hacer pensar en una disentería mediana. Para el tratamiento lo más importante es la reposición de líquidos que debe hacerse por vía oral siempre que sea posible. Pero sí es verdad que los pacientes con una hipovolemia grave lo deberían recibir por vía intravenosa. Para la mayoría de los pacientes no se recomienda tratamiento antibiótico empírico, ya que aparte de que muchos de los casos suelen ser autolimitados y son provocados por virus, el antibiótico podría aumentar la resistencia bacteriana y generar mayor riesgo de infección por Clostridium difficile. Pero cuando esté indicado el tratamiento antibiótico, suele ser en pacientes seleccionados que tengan una enfermedad grave, características que sugieran una diarrea inflamatoria o si el paciente es de riesgo. Para estos pacientes se recomienda el tratamiento con acitromicina o con quinolona. La acitromicina suele estar indicada en aquellos casos de pacientes con fiebre o disentería y también en aquellos en los que se sospeche de alguna resistencia para la quinolona. La loperamida como antidiarreico puede usarse con precaución en pacientes a los que no exista fiebre o las heces no tengan sangre, ya que en estos casos podría prolongar el tiempo de recuperación. Y hasta aquí la sesión de hoy. Muchas gracias.